pasado casi 20 años de la publicación de la primera novela de la saga Crepúsculo, y en el video de hoy decidí que es un buen momento para analizar la novela que marcó a una generación de infancias y jóvenes entre el año 2005 y 2012. Tal impacto que esta serie de libros está a punto de tener un remake a manera de serie producido por Lionsgate. Twilight es una novela de romance juvenil con motivos sobrenaturales que se centra en la relación entre Bella Swan, de 17 años, y Edward Cullen, un vampiro de 103 años que mantiene la apariencia de un adolescente de 17. La novela fue escrita a principios de los años 2000 y, de hecho, la autora, Stephenie Meyer, fue rechazada por una serie de casas editoriales hasta que en 2003 Little Brown and Company la firmó y eventualmente, en 2005, salió a la venta el primer libro de Twilight, que en ese entonces se pensaba que sería una trilogía. Twilight inicialmente no contó con más de 75,000 copias, pero se volvió rápidamente en un libro muy popular que se reimprimió una y otra vez hasta convertirse en el libro número 1 en la lista de libros más vendidos del New York Times. No podemos negar que Twilight se volvió rápidamente en un fenómeno cultural que revolucionó la industria literaria y el cine. Para empezar, el boom de Twilight le abrió la puerta a una serie de sagas de índole fantástico o de ciencia ficción con tramas de amor, como Divergente, Los Juegos del Hambre, Fallen, Shadowhunters, Hush Hush, entre otras. Por otro lado, en cuanto a cine y televisión, Twilight fue parteaguas para la producción de programas como The Vampire Diaries, The Originals, Teen Wolf y otros. La ola de popularidad llevó a una enorme masa de gente joven a leer y a consumir productos culturales que en realidad no le hacían daño a nadie. Pero entonces, ¿por qué Twilight sufrió de una crítica y rechazo tan fuerte que otros productos culturales no sufrieron? Quiero comenzar por decir que la misoginia juega parte importante de por qué Twilight fue tan criticado. Y es que no es casualidad que un producto cultural que movilizó a millones de niñas, adolescentes y mujeres adultas, muchas de ellas mamás, fuera recibido con tanto odio por parte del internet. Entre redes sociales, noticiarios y blogs, la fiebre por Twilight fue reseñada por cientos de personas, muchas de ellas hombres o mujeres que se alejaban de este tipo de producción cultural, de algo como tan absurdamente femenino y cursi, como el fin de los tiempos, de la alta literatura y del alto cine de arte, ¿no? Como este cine de calidad. Y es que pensemos en estos grandes booms culturales que están pues igual un poco más dirigidos a mujeres jóvenes o a mamás, ¿no? Muchas veces esos productos culturales son vistos con un lente negativo. Si pensamos en la fiebre por Justin Bieber, en el boom que provocó One Direction, particularmente como que esos dos casos musicales, la música de One Direction, la música de Justin Bieber era catalogada como lo peor. Había un montón de ataques y discursos homofóbicos hacia estos artistas en internet. Yo creo que, o sea, de verdad, una época muy oscura del internet. Y también pasa mucho con las novelas de Young Adult, ¿no? Muchas de ellas son igual y no dirigidas, pero sí más consumidas por mujeres adolescentes. Y justamente se desestima la calidad de estas obras literarias, en parte porque le gusta a las niñas, le gusta a las jóvenes, y lamentablemente vivimos en una sociedad, inserta aquí meme del Joker, vivimos en una sociedad a la que le encanta hacer menos a las mujeres jóvenes, hacer menos a su música, a su literatura, sus gustos de moda y demás. Entonces vamos a analizar Twilight y descubrir si en verdad es tan terrible, comenzando por su trama. Bella Swan es una adolescente de 17 años que se muda de Phoenix, Arizona, a Forks, en Washington, para vivir con su papá, Charlie. Y bueno, Bella odia todo lo que tiene que ver con el pueblo de Forks, porque justamente es como pequeño, es lluvioso, es como muy gris, pero decide que le queda como cierto espacio a su mamá, porque se acaba de, creo que casar, o tiene un novio, pero el hombre se llama Phil. Y entonces ya Bella está en Forks existiendo, y en su primer día en la prepa de Forks
Bella conoce a una serie de compañeros de clase, pero se da cuenta de que hay como un grupo de 5 estudiantes que son como, uno, guapísimos, que se sientan siempre juntos y que resulta que todos son hermanes, pero son hermanes adoptivos. Son Edward, Emmett, Alice, Rosalie y Jasper. Y pues ella se entera que son los hijos adoptivos del doctor como más conocido del pueblo, que es el doctor Carlyle, y de Esme Cullen. Y pues más tarde, justamente, Bella resulta que le toca sentarse en biología al lado de Edward, y durante esta primera clase Bella siente que Edward básicamente la odia, y después de eso Edward deja de ir a la escuela por lo que es toda la semana y Bella se saca un montón de onda. A la semana siguiente Edward regresa a la escuela y ya es como que más amistoso, ahí andan como platicando. Y entonces, de repente, como que en estas interacciones, Bella toca la mano de Edward y se da cuenta de que tiene la mano heladísima y siente como un choque eléctrico cuando lo toca. Entonces, eso es una cosa rara que está sucediendo. Luego ve que los ojos de Edward cambian de color, se vuelven como un poco, como un tono ámbar, cuando está como amigable, y son negros cuando está un poco más hostil. Cosa rara. Dos, días después, Bella tiene, bueno, como que está implicada en un accidente, casi la atropellan y la matan, y entonces de repente Edward corre a salvarla, pero es una cosa como rarísima porque Edward está del otro lado del estacionamiento y va y la salva y detiene el coche, y es como, pues como que todo indica que Edward tiene pues como que hipervelocidad o algo y super fuerza. Pero Edward básicamente la gaslightea y le dice como de, no, tú estás equivocada, yo no sé de qué estás hablando, no, muchachona, ubíquese. Y después de esa noche, después de ese día, en la noche, Bella sueña con Edward y esto da comienzo a una historia de amor súper complicada, en la que hay un vínculo pues difícil, poco manejable entre un vampiro y una persona humana. Los dos están como en la prepa y pues nada, justamente Bella se pone a investigar y pues se da cuenta de que hay algo raro con Edward. Eventualmente descubre que Edward es vampiro y a partir de ese momento empiezan a salir. Um, y como que básicamente 3 cuartos del libro, yo diría, son como que esta introducción al amor entre Bella y Edward y esas como interacciones y dinámicas entre ellos como pareja, y justamente esa interacción y dinámicas entre ellos como una humana y un vampiro de 103 años. Y de todo, o sea, como que la novela va de eso, va de eso, va de eso, hasta el punto en el que se topan con un trío de vampiros. Y entonces los vampiros, eh, bueno, uno de los vampiros quiere atacar a Bella, y eso da como lugar a una cacería y a una, pues, como lucha entre el clan de los Cullen y estos vampiros. Eh, Al final, justamente logran sacar a Bella de la ciudad, eh, la resguardan, pero entonces Bella la amenazan para, justamente como que para que caiga en una trampa, y entonces al final como que cae en la trampa de este vampiro. Y bueno, el punto es de que Bella sufre como estos ataques, es mordida por este vampiro y al final la única manera que tiene de salvarse y de no volverse vampira es que le extraigan el veneno, y Edward tiene que tomar la difícil decisión de como rescatarla, de que no permitir que Bella se vuelva vampira, justamente porque él admira mucho la humanidad de Bella, y entonces le quita, bueno, le saca el veneno, se lo extrae como chupándole la sangre, y Bella sobrevive, felices para siempre, bueno, pareciera. Eh, Al final de la novela, ellos mantienen la relación y siguen muy enamorados. Y van como al baile de la escuela. Y ya. Entonces, justamente como que es una novela muy enfocada en los ejes como
pues en cuestiones cotidianas, ¿no? De Bella va a la escuela, conoce a este chavo que le gusta, pero justo tiene como que este tinte de lo fantástico, que pues sí, o sea, como creo que le añade como que su buena sazón a la historia. Ahora sí platiquemos un poquito sobre las temáticas dentro de la novela. Justamente porque es una novela romántica, creo que una de las temáticas más interesantes e importantes es el amor y específicamente cómo manifiestan su amor el personaje de Bella y el personaje de Edward. Vamos a comenzar con una cita que se encuentra en el prefacio de la novela y que se lee así. When life offers you a dream so far beyond any of your expectations, it's not reasonable to grieve when it comes to an end. Estas palabras son pronunciadas por Bella en el prefacio de la historia, pero digamos que es una analepsis, ¿no? Justamente esto ocurre muchísimo tiempo después y lo contamos al inicio de la historia. El punto es que Edward, hacia el final de la historia, se encuentra en un peligro de muerte. El vampiro James la cazó y la lastimó muchísimo. Y justamente está en este limbo entre la vida y la muerte. Pero ahora en ese momento, Bella se muestra como bastante inquebrantable ante como su amor por los demás. No se arrepiente de las decisiones que tomó y que la llevaron hacia donde está. No se arrepiente de haber puesto su felicidad en segundo plano con tal de como ofrecerle cierto bienestar a los demás. Queda evidente desde la manera en la cual se va de Arizona para que su mamá sea feliz, a pesar de que ella no desea vivir en Forks. Queda claro en la manera en la cual se enamora de Edward, pues justo como creo que de una forma muy desinteresada, no espera mucho de la relación, no es particular como, no es que le guste porque se entera, porque es vampiro, sino que pareciera que es un poco al revés, ¿no? Y vaya que le empieza a interesar desde antes. Y pues justamente en ese momento en el cual está a punto de morir, no se arrepiente de sus elecciones y se concentra en lo feliz que fue y lo agradecida que se siente por el amor que recibió de Edward. Edward, por otro lado, eh, vaya, la manera en la que muestra amor a Bella es a partir de protección, ¿no? Como de actos de servicio, digamos. Y me parece que un momento importante en la historia es justamente hacia el final, cuando Edward decide que no es lo mejor, que Bella se convierta en vampira en ese momento, que justamente él admira su humanidad, admira su mortalidad y por lo tanto le parece que lo mejor que puede hacer por ella es extraerle el veneno y que ella siga siendo humana. Y pues eso, me parece que el amor de ellos es un amor bastante superficial, pero se entiende perfectamente porque también es un amor adolescente. No pareciera que se conocieran tan a profundidad, pero de nuevo, ¿no? O sea, como que el enamoramiento adolescente es así de intenso y no me parece que ese sea quizás como un punto tan reprochable hacia la novela. Y justamente siguiendo la línea de la admiración por la humanidad, platiquemos un poquito de la diferencia entre lo humano y lo monstruoso en la novela con esta cita que dice: "The others, the majority of our kind, who are quite content with our lot, they too wonder at how we live. But you see, just because we've been dealt a certain hand, it doesn't mean that we can't choose to rise above, to conquer the boundaries of a destiny that none of us wanted, to try to retain whatever essential humanity we can." Esto se encuentra en el capítulo 14 y justamente es explicado por Edward como el por qué la familia Cullen no bebe sangre humana, ellos solamente beben sangre de animales, son como vegetarianos en ese sentido. Edward está sumamente conflictuado con la idea de convertirse en un monstruo y es por ello que sigue rigiéndose a partir de ciertos niveles morales, ¿no? Pues sí, como ciertos valores éticos al no quitarle la vida a otras personas. Y al final del día
él mantiene como ciertas características humanas, como por ejemplo su amor por el arte, su amor por Bella, su manera de procurar a su familia, todo eso lo mantiene bastante humano, pero pues es un motivo recurrente dentro de la novela, creo yo, justamente como pues la pregunta, ¿no? De cuál es la línea entre lo monstruoso y lo humano y si la humanidad solamente está definida por la mortalidad o no. Para algunos de los vampiros en el libro, sí, lo que nos hace humanos es la muerte, eh, pero pues como que queda la pregunta, ¿no? Aunque sean seres sobrenaturales, ¿no hay como cierta humanidad o no son humanos Carlyle y su familia? Eso creo que está presente. Y ahora sí vamos a brincarnos a los símbolos dentro de la novela. Uno de los símbolos más recurrentes es la manzana. La manzana está presente en la portada de Crepúsculo y representa a la fruta prohibida. Justamente Stephenie Meyer se basó en la escritura del Génesis y ella pues es como una ávida lectora de la Biblia, si no me recuerdo ella es cristiana, y ella reflexionaba mucho en la frase del fruto del conocimiento del bien y el mal. Al final del día, Bella tiene acceso a ese conocimiento y ella decide qué hacer con él. La manzana tiene como un nivel simbólico importante en la Biblia, pero también si pensamos en Blancanieves, ¿no? Que justamente Blancanieves la muerde y se queda congelada en un estado de no muerte. Luego está París y la manzana dorada en las historias de la mitología griega. Y al final del día, una cosa recurrente en estas representaciones de las manzanas, vaya en la Biblia, en Blancanieves, en la historia de París y en Twilight, es que la manzana implica una elección. Hay que decidir tomarla, o hay que decidir darla, o hay que decidir morderla, y al final del día el personaje de Bella elige acercarse a Edward, ¿no? Y ella elige formar parte de su vida, sabe el peligro que puede implicar para ella, y Edward viceversa, ¿no? Para él también implica ciertos riesgos estar cerca de Bella, y aún así elige morder la manzana. Y es por ello también que creo que es tan interesante la simbología y la representación de objetos y situaciones peligrosas. Por ejemplo, hay una cita en el libro que lee: I intuitively knew and sensed he did too that tomorrow would be pivotal. Our relationship couldn't continue to balance as it did, on the point of a knife. We would fall off one edge or the other, depending entirely upon his decision or his instincts. My decision was made before I'd ever consciously chosen, and I was committed to seeing it through, because there was nothing more terrifying to me, more excruciating than the thought of turning away from him. It was an impossibility. Justamente llega a un punto de este amor, ¿no? Y de este romance que en el que están enfrentándose al peligro constantemente, y justamente estas referencias, ¿no? Al cuchillo, al precipicio y demás, pero aún así se toma la decisión de mantenerse cerca del peligro porque es imposible alejarse de él, como que es imposible alejarse de ese amor. Pero bueno, entonces me parece que también es interesante pensar en las referencias a objetos punzocortantes, armas, situaciones peligrosas dentro de la novela, porque en general es un amor que tiene muchísimas implicaciones para la parte humana y para la parte vampira. Pero bueno, ya que analizamos un poco de Twilight, me gustaría que habláramos sobre algunas de las cosas problemáticas de la novela y por qué creo que es importante que la leamos con cuidado y que tengamos cuidado con algunas de las temáticas que aborda y que pues igual y no lo hace de la mejor manera. Comencemos hablando de cómo Twilight representa a los lobos y a las comunidades indígenas. Todo esto lo digo desde lo que he leído e investigado, pero no es de experiencia personal porque yo soy una mujer blanca. Pero bueno,
Esto es algo que no está tan presente en la primera novela y que está mucho más presente en la segunda y las que siguen y las películas, por supuesto. Pero en general, la saga Crepúsculo hace algunas cosas bien en cuanto a la representación de comunidades indígenas. No les pone necesariamente con headdresses y de que tocando tambores todo el tiempo y vaya, o sea, como que no hace referencia necesariamente a estos estereotipos de lo que de las comunidades indígenas, pero sí hay problemas con cómo les representa con el tropo del indio mágico. El indio mágico es pues un término que se ha utilizado a lo largo de los años para criticar la manera en la que específicamente creadores blancos han representado a las comunidades indígenas y a individuos dentro de las comunidades indígenas como un ser pues como sí sobrenatural, justamente que tiene habilidades no humanas, ¿no? Que tiene forma humana, pero que se puede transformar o que tiene poderes mágicos. Particularmente en Twilight, los Qilyut se convierten en lobos. Tienen calor corporal elevado, se pueden curar rápidamente, su envejecimiento se detiene cuando cambian de forma y demás. Y lo que termina siendo Twilight es representar a esta etnia como algo ajeno. Da la idea de que los pueblos indígenas solamente existen en la sociedad moderna con poderes mágicos secretos, ¿no? Representa una imagen bien específica del pueblo Qilyut como mágico, pero no como auténtica, y no es una representación necesariamente útil para la comunidad. Al final del día, ese tipo de estereotipos promueven la otredad de los pueblos indígenas, al mostrarlos como grupos humanos extraños, misteriosos ante la comunidad contemporánea. Sí es importante señalar que Twilight falla muchísimo en eso. De nuevo, esto es algo que no está presente en Crepúsculo, porque el personaje de Jacob Black y de su papá es su importancia dentro de la trama es mucho menor, aparecen menos, en realidad como que no aparecen los lobos en este libro, pero creo que es importante que hablemos de esto. Otra de las cosas importantes que hay que mencionar y que son como raras de la saga es la diferencia entre Bella y Edward. Al final del día tenemos sí a estos dos adolescentes, pero solamente una de ellas es adolescente. Bella tiene 17 años, Edward en realidad tiene 103 años. Y es importante pues enunciar que está raro que un humano, bueno, una criatura de 103 años desee mantener una relación con alguien que lleva existiendo 17 años en este mundo, una persona a la que le lleva más de 80 años en diferencia de edad, de experiencias y demás. Y siento que justamente eso quedaría mucho más claro, ¿no? De por qué es de raro o incómodo si Edward se viera de 103 años, pero Edward se ve de 17. Entonces, no sé, es fácil como lectores como dejarlo ir, pero creo que no hay que dejarlo ir. Me parece que pues al final del día como que igual y sería una historia un poco más apropiada si un vampiro de 103 años estuviera con alguien que también fuera vampira, que también pues contara con el nivel de experiencia que él cuenta, porque al final del día Bella sí tiene las de perder en cuanto a que es humana, en cuanto a que es mucho más joven que Edward, en cuanto a que hay muchas cosas que ella no sabe, ya sea sobre el mundo vampiro, pero también sobre el mundo humano en general. Entonces creo que es algo que es importante enunciar, es como de raro. Y siento que justamente por eso nos saca tanto de onda cuando en el último libro y en la última película Jacob imprints, ¿no? En Renesmee, en la hija de Edward y Bella, porque es como ¿de qué me estás hablando, no? De que es una bebé y tú tienes 18 años, una cosa así. Y viceversa, pues también, ¿no? O sea, en el caso de Edward y Bella, la diferencia de edad es una cosa que no puedo dejar pasar.
eso. Y por último, creo que una de las cosas raras también es la manera en la que Edward corteja a Bella, la manera en la que la va a ver dormir, la manera en la que se enamoran tan rápido. Les decía hace un segundo que yo creo que tiene que ver mucho con que es un amor adolescente, pero también hay como es extraño que Bella deja todo lo que ella conoce, ¿no? Descuida su relación con sus amigues, con su papá, con tal de estar todo el tiempo con su novio vampiro. Entonces a mí me parece que es una relación bastante codependiente, y creo que eso también es como una de las problemáticas dentro de la novela y dentro de la saga. Pero bueno, creo que esos son los problemas mayores que yo tengo con el libro. Pero bueno, ya he habido platicado de las cosas que a mí me parecen un poco problemáticas de Twilight en cuanto a temáticas. Creo que es importante resaltar que los problemas de fondo son diferentes a los problemas de forma. Entonces, bueno, las temáticas y las cosas que no me gustan son los problemas de fondo, y luego están los problemas de forma. ¿Qué onda con Twilight como novela, no? Porque muchas veces las críticas que escuchábamos y que leíamos en internet eran sobre cómo Twilight estaba mal escrita. Pero entonces creo que es importante que nos preguntemos qué es una cosa mal escrita, ¿no? O qué es lo que hace buena o mala a una novela. Justamente diferentes revistas señalaron que Crepúsculo no es una novela perfecta. El sitio web Kirkus escribía que la interpretación de Edward como un héroe trágico monstruoso es muy byroniana, como de Lord Byron, y que el atractivo de Bella se basa más en la magia más que en el carácter. No obstante, la representación de los amantes peligrosos da en el clavo a los fanáticos del romance oscuro. Les resultará difícil resistirse. Y creo que eso es totalmente cierto, ¿no? Hay muchas cosas de las cuales el libro adolece. De repente la escritura es súper seria, de repente se siente como un poco aficionada, de repente hay mucho que se muestra y no se dice. Justamente como que hay esta cosa que se dice mucho en el mundo de la narrativa, que un buen texto shows, doesn't tell. Entonces, en lugar de decir el personaje está triste, muestras que el personaje está escuchando a Phoebe Bridgers, ¿no? Por lo tanto, puedes intuir que está triste. Entonces, sí, o sea, como que sí hay cosas así que de repente, como problemas dentro de Twilight como libro, pero yo creo que es como, pues, buena ficción comercial. Y creo que es un libro pasable, que creo que es un libro, para mí es el equivalente de una película palomera. Sí creo que mucho del odio que recibe Twilight es un odio misógino, porque al final del día este odio que recibe Twilight no es el mismo odio que reciben las novelas de John Green, por ejemplo, o libros como Ready Player One, que también son libros dirigidos a un público joven y que no necesariamente son una obra maestra. Entonces, otra vez preguntémonos, ¿por qué tanto odio a Twilight? ¿Por qué tanto odio a Stephenie Meyer? Y creo que es un fenómeno bastante común, también cuando lo pensamos en cuanto a las películas, ¿no? Twilight como película también recibió muchísimas críticas negativas. También había mucha gente que molestaba a Robert Pattinson y a Kristen Stewart por actuar en una basofia tal de película o algo. Pero también tenemos películas como Transformers, que no son necesariamente buenas, ¿no? Y al final del día como que cumplen su cometido de entretener, y no vemos que se ataque a la misma manera a los directores o productores de películas como Transformers. De nuevo, ¿por qué tanto odio a Stephenie Meyer? Creo que es importante que, por lo tanto, reconozcamos que Twilight tiene problemas, ¿no? Y que el personaje de Bella es un poco muy unidimensional, que la historia de amor igual y deja un poco que desear, que hay problemáticas en cuanto a temas de representación, que la prosa no es la más chida del mundo, pero de nuevo, ¿qué es lo que hace una prosa chida? No sé, creo que es un tema del como que podemos seguir debatiendo. En general, yo creo que hay muchas cosas también que se pueden rescatar de Twilight como fenómeno cultural. Creo que es una novela que invitó a un montón de gente joven a leer, y creo que eso está chido. Y me parece que a largo plazo tampoco provocó tantos males en el mundo como la gente decía que iba a provocar, ¿no? Y que Twilight era el fin del cine de arte y de la humanidad crítica como la conocíamos.
No creo que sea el caso. Parece que viéndola y analizándola 20 años después, casi, hay muchas cosas que se le pueden rescatar. Y que uno, tenemos que entender que es un producto de su época. Los 2000 no eran como la mejor época de representación femenina, tampoco. Eh, y bueno, creo que Twilight es un producto cultural muy interesante, provocó un boom bien interesante literariamente, cinemáticamente. Y es importante que dejemos de ver Twilight como una vergüenza para la literatura. Pero bueno, a mí me interesa saber si ustedes leyeron Twilight. A mí me interesa saber si ustedes leyeron Twilight o si vieron las películas. ¿Qué piensan? ¿Tienen opiniones contrarias a las mías? Platíquenos en los comentarios de manera amable. Recuerden, aquí no nos queremos atacar. Y pues eso. Y díganos si quieren más análisis de obras populares y bestsellers como este. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo en sus redes sociales con sus amigos, amigos, sus tíos y con su abuelita. Además pueden dejar aquí abajo en los comentarios qué otras ideas de video les gustaría ver. Bye.